Buenas noches a todos. Una vez más les doy la bienvenida a este programa que nace con el deseo de poder brindar a ustedes asesoría en la parte salud. Esto lo queremos llevar hasta la comodidad de su hogar para que ustedes puedan escuchar de nuestro invitado cualquier pregunta o cualquier detalle acerca de la salud que es muy necesaria para que nosotros podamos tener una vida muy buena, placentera, saludable, valga la redundancia. Y aquí podemos encontrar las respuestas posiblemente a muchas de las preguntas que nosotros tenemos acerca de la salud. Hoy en día vivimos situaciones muy críticas en cuanto a salud. A nivel mundial tenemos el problema con esta pandemia y aquí podemos encontrar diferentes soluciones o diferentes alternativas en las cuales pues nuestros invitados nos van a poder conversar acerca de situaciones de cómo cuidarnos, hoy con el tema de la vacuna, si lo tengo, no lo tengo que hacer, cuáles son los efectos secundarios que pueda causar. Bueno, lejos de pandemia podemos hablar de otro tipo de actividades, otro tipo de consultas que médicamente nos pueden dar la solución o por lo menos una idea de qué es lo que debemos hacer. Recordamos el programa pasado donde teníamos a nuestro invitado, el doctor Mejía, Ulises Mejía, quien pues nos daba la introducción de quién era él, qué era su campo de trabajo y todo lo relacionado a lo que él hace día con día. Ahí conocíamos pues que no solamente es un doctor en medicina ya con especialidad en ginecología y obstetricia, sino también pues que es una persona que está también trabajando en conjunto con nuestra comunidad para poder llevar el evangelio y poder contribuir a que este gran propósito que Dios tiene con nosotros pueda ser también el parte de ese impulso que tenemos que dar. Conocíamos acerca de lo que él ha hecho, algunas experiencias que él tuvo, tanto les preguntamos sobre qué había hecho él como doctor y otra experiencia, él como un paciente, ¿ya? Y pudimos pues tuvimos realmente una entrevista muy amena con nuestro amigo el doctor Mejía y en esta ocasión también conversábamos sobre algo muy importante que decía el doctor, miren, una de las cosas más importantes en cualquier enfermedad, no estamos hablando solo de COVID, sino de cualquier enfermedad, es que usted no se automedique. Cuando usted se automedique puede tener efectos secundarios, ya que otras personas, por ejemplo, yo puedo enfermarme de algo y me curo con una receta específica y yo le digo a otra persona, mira, ocupa esto, y esa persona puede ser alérgico a ese medicamento. Así es que ese es uno de los consejos más importantes que pudimos recibir en nuestra charla pasada, ya, no automedicarse. Y en esta ocasión, pues queremos seguir con esa dinámica donde nuestro amigo el doctor Mejía nos va a conversar esta ocasión sobre lo que estamos viviendo en estos días en todo el mundo. No nos excluimos nosotros como país, incluso como comunidad parroquial tampoco estamos excluidos y es algo que nos ha afectado. De hecho, han habido muertes muy innumerables alrededor del mundo y el doctor pues nos va a enseñar o nos va a dar a conocer las características generales de qué es COVID, qué es COVID, el COVID como tal, el virus. Él nos va a explicar acerca de este tema específico y posteriormente ustedes pueden hacer las preguntas respectivas. Ustedes nos escriben un comentario y vamos a estar posteriormente al final de la charla que el doctor nos pueda brindar en esta hora. Vamos a estar contestando la mayor cantidad posible de preguntas que ustedes puedan tener acerca de este virus y desde ya les queremos comentar que para el próximo fin de semana vamos a hacer una continuidad sobre este tema. Así es que queremos invitarlos para que no pierdan la sintonía de nuestro programa. Así es que voy a dejar ya a nuestro invitado, al doctor Mejía, para que nos pueda empezar a hablar sobre este tema de COVID. Así es que les damos la bienvenida a este programa dedicado a la salud. Así es que iniciamos
el programa de hoy. Bienvenidos. Hola amigos y hermanos de la comunidad y parroquia San Patricio. Les habla su amigo Dr. Ulises Mejía. Quiero hacerles una atenta invitación para que me acompañes a una pequeña charla sobre cómo debemos cuidarnos en tiempos de COVID. Primeramente, hablaremos sobre lo que es la enfermedad, sus orígenes, del agente productor que es el virus, de algunas medidas de prevención y de protección, y por último hablaremos sobre algunos mitos o creencias sobre la forma de transmisión de la enfermedad. Espero lo disfrutes y no dudes. Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo llegar a la página de la parroquia y con gusto estaremos atentos a aclarar ciertas dudas. Acompáñame. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por COVID-19. ¿Pero qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara el brote en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Como todos ya sabemos, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y en algunas ocasiones el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que pueden afectar a algunos pacientes son los dolores corporales, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta. En algunas ocasiones podemos tener fiebre y diarrea acompañada del pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas y algunos cambios en el color de las manos o los pies. Los síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas de forma muy leve. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se van a recuperar de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el COVID acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen de afecciones médicas previas como la hipertensión, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer van a tener más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona que puede contraer el COVID-19 puede caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además tengan dificultad para respirar, sientan sensación de presión en el pecho o tengan dificultad para hablar o moverse, deben de solicitar atención médica inmediatamente. Lo más recomendable es llamar al número
telefónico proporcionada por las autoridades locales de salud antes de asistir a un centro de atención. ¿Qué debemos de hacer si tenemos síntomas de COVID-19 y en qué momento debemos de buscar la atención médica? Si los síntomas son leves, como la tos o la fiebre, generalmente no es necesario asistir a un centro de atención. Lo mejor es quedarnos en casa, aislarnos por 14 días y vigilar la evolución de los síntomas. Sí es importante contactar con las autoridades y explicar nuestra situación de salud. Pero si conocemos de casos de personas enfermas con paludismo o dengue, es importante que le pongamos atención a la fiebre, ya que en estos casos la fiebre puede ser muy alta y sí deberíamos de buscar atención médica. Siempre hay que recordar el uso de la mascarilla cuando salgamos, ya sea a atención médica o a la visita de cualquier lugar público. Además del lavado de manos frecuentemente y el distanciamiento que debemos de tener entre las personas. Esto mismo debemos de hacer cuando el enfermo es un niño. Pero ¿cómo se está propagando el COVID-19? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto directa con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las microgotas que salen expulsadas de la nariz o la boca de una persona infectada cuando ésta presenta tos, estornuda o habla. Estas microgotas son relativamente pesadas, no las expulsamos muy lejos y caen rápidamente al suelo o a las superficies cercanas. De esta forma, una persona puede contraer el COVID-19 si inhala las microgotas procedentes de una persona infectada por el virus. Es importante mantenernos con una distancia de por lo menos 1 metro, y debido a que estas gotas caen en las superficies que nos rodean, como las mesas, pupitres, bancas, etc., las personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. De ahí vuelve la relevancia en el lavado de las manos. Ahora, ¿es posible que nos contagiemos al estar en contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Ya se dijo que la principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las microgotas, expelidas o expulsadas por medio de secreciones nasales o de la boca. Y esto se transmite o se expulsa cuando la persona tose y además presenta fiebre u otros síntomas. La mayoría de personas va a presentar síntomas leves y esto es principalmente en las primeras etapas de la enfermedad, ya que entonces es posible que nos contaminemos de una persona que solamente presente síntomas muy leves, por ejemplo tos, y que no aparente estar enfermo. Todavía la enfermedad se encuentra en fase de investigación, tanto en su curso, en el progreso de la enfermedad, como también en la forma de prevenir y tratarlas de forma medicamentosa. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Practicar la higiene respiratoria y de manos es bien importante en todo momento y es la mejor forma de protegernos a nosotros mismos y a los demás. Cuando sea posible hay que mantener la distancia por lo menos de 1 metro.
Esto es importante especialmente si estamos al lado de alguien que presenta tos o estornudos, ya que estas personas posiblemente infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves. Por eso es que debemos de mantener la distancia con todas las personas, principalmente en los lugares de concurrencia. Ahora, ¿qué debemos hacer si hemos estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID? Por ejemplo, un amigo, un compañero de trabajo o inclusive un mismo familiar. Si ha estado en contacto estrecho con alguien que presente o que esté diagnosticado con la enfermedad, el contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 1 metro de distancia de alguien que se ha diagnosticado. En estos casos lo ideal es mejor quedarse en casa, recordando siempre el progreso de la sintomatología. De salud. Debemos de mantener una actitud positiva, mantener una comunicación con nuestros familiares o amigos, ya sea por teléfono o vía internet, y podemos practicar ejercicios leves de respiración en casa. Ahora, ¿qué debemos hacer si no tenemos síntomas, pero tenemos la sospecha que hemos estado expuestos a una persona enferma? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque se ha estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque no presentemos los síntomas. Durante la cuarentena, como ya dijimos, debemos vigilar el estado, estar pendientes si aparecen algunos síntomas. El objetivo de la cuarentena principalmente es prevenir la transmisión, dado que las personas enfermas de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente. La cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones. Igual que cuando decidimos aislarnos o nos aíslan por el personal de salud, debemos de ocupar una habitación individual amplia y ventilada, ¿verdad? Podemos colocar siempre las camas a no menos de 1 metro de distancia, mantener el distanciamiento entre las personas con que se convive, y esto lo debemos de mantener durante 14 días. Hay una pequeña diferencia en lo que es el aislamiento y cuarentena, y también con el distanciamiento. La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento que las personas empiezan a presentar síntomas.
En cambio, el aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico, como su nombre lo indica, significa estar físicamente separado. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda mantener por lo menos una distancia de al menos 1 metro. Es una medida general para todas las personas, inclusive si nos encontramos bien y no hemos tenido una exposición conocida al COVID-19. En otras palabras, debemos de ser desconfiados. Recordemos que cualquier grupo de edad puede contraer la enfermedad. Esto significa que tanto niños como adolescentes pueden adquirir de una forma asintomática, y cuando estos las transmiten a personas mayores se puede presentar de una forma más grave. ¿Qué debemos de hacer para proteger y prevenir la propagación de la enfermedad? Lo principal es, todavía las medidas ya están establecidas por la OMS, pero todavía se siguen investigando algunas vías de transmisión. Pero al momento, lo que ha demostrado que evita el contagio es que nos lavemos frecuentemente las manos, de preferencia con agua y jabón. Si no lo tenemos, podemos usar un desinfectante a base de alcohol de forma líquida o en gel, ya que si lo hacemos por lo menos durante 2 o 3 minutos, evitamos que al tocar las superficies que hayan sido posiblemente contaminadas y luego nos toquemos la boca, los ojos o la nariz, el virus entre a nuestro organismo. Siempre hay que recordar evitar ir a lugares concurridos. De ser imposible y tenemos que asistir, tenemos que tener el distanciamiento por lo menos de 1 metro. Recordemos que al visitar los lugares muchas veces no podemos mantener la distancia entre las personas, y esto hace de que podemos ser más susceptibles a una contaminación. El uso de la mascarilla es muy importante y debemos de saber usarla. Las mascarillas, tanto la mascarilla quirúrgica, que es de un acceso más económico, como las N95, son muy eficaces. Pero recordemos que las mascarillas quirúrgicas debemos de saberlas usar. En primer lugar, recordemos que el tiempo de duración, de efectividad de esta puede ser de 3 a 4 horas. Debemos de recordar ciertas medidas para manipular esta mascarilla antes y después del uso. Deberíamos de lavarnos las manos con agua y jabón antes de colocarnos. La banda metálica la debemos de amoldear al contorno de la nariz y estirar por la parte inferior sin tocar la parte interna que nos cubra la barbilla. Cuando la retiremos, antes de retirarla, tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, tomarla por la banda elástica que está de las orejas y mantenerla separada de lo que es nuestro rostro y de nuestro cuerpo. Retirarla de frente, doblarla por la parte interna y desecharla en un depósito térmico. Inmediatamente después de retirarnos la mascarilla, debemos de lavarnos con agua y jabón. En la actualidad sabemos que existen algunas vacunas, pero las autoridades mundiales siguen estudiando el uso de medicamentos
que sean efectivos, ya sea para la prevención o el tratamiento. Pero lo más importante es recordar las medidas eficaces para protegernos nosotros y a los demás. Ahora, ¿cuánto tiempo transcurre entre la exposición del COVID-19 y el desarrollo de síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser alrededor de aproximadamente de 5 a 6 días, pero puede variar entre 1 y 14. Algo bien importante que siempre nos hemos preguntado es que qué relación hay entre el COVID-19 y los animales. Definitivamente el COVID-19 se propaga por transmisión entre seres humanos. Conocemos bastantes datos sobre otros virus de la familia de los coronavirus y la mayoría de estos tipos de virus tiene su origen en animales. El virus del COVID-19, también llamado SARS-CoV-2, es un nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal del COVID-19 aún no ha sido confirmado, pero se sigue investigando. La OMS sigue monitoreando las últimas investigaciones sobre este y otros temas relacionados con el COVID-19 y hay que estar pendiente de la información para tomar las medidas pertinentes. Un mito que es bastante frecuente entre la población es que si un animal doméstico u otro animal nos puede contagiar. Varios perros y felinos, entre estos gatos domésticos y algunas razas de tigres, han dado positivo en las pruebas de detección del COVID-19, después de haber estado en contacto con humanos infectados. Además, parece ser que ciertas especies de animales salvajes son susceptibles a la infección. En condiciones de experimento, tanto en gatos como en animales salvajes, se ha visto que se puede transmitir la infección a otros animales siempre de la misma especie. Sin embargo, es de aclarar que no existen datos probatorios de que estos animales pueden transmitir la enfermedad al ser humano y propagar la enfermedad. Principalmente, esta se va a propagar a través de las gotitas que se expulsan a través de las secreciones nasales o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. También se ha detectado el virus en algunos animales criados en granja, pero principalmente infectados por los trabajadores. Todavía esto está en base de investigación. Ahora, se sigue recomendando que las personas enfermas del COVID-19 y las personas de riesgo limiten el contacto con animales de compañía y en otros animales, principalmente en el manejo y el cuidado de estos. Siempre tenemos de tomar las medidas básicas de higiene al tratar o cuidar a estos animalitos. Lavarnos las manos después de manipular los animales, la comida de estos o los artículos que ocupamos para su cuidado. Debemos de evitar en estas circunstancias y siempre que estos nos acaricien con su lengua o besarlos y tener el cuidado al manipular la comida. Como ya dijimos, el virus puede sobrevivir en ciertas superficies. Y de aquí la importancia el lavado de manos, porque se ha visto que el virus puede vivir en ciertas superficies con un tiempo variable. Podemos obtener el virus en ciertas superficies de plástico y acero inoxidable hasta por 72 horas. Puede durar en menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón.
Por esto es importante lavarnos siempre las manos con abundante agua y jabón, frecuentemente a base de alcohol, y evitarnos tocar nuestros ojos, boca o nariz. ¿Cómo deberíamos de tratar los vegetales y frutas de nuestro consumo? Ya que estas son esenciales para llevar una dieta saludable, recordemos lavarlas como lo haríamos en cualquier circunstancia. Antes de colocarlas debemos de manipularlas con las manos lavadas con abundante agua y jabón. Luego, después, lavar en algunos casos en las heces. Hasta la fecha no se ha notificado ningún caso de transmisión fecal-oral del virus del COVID-19. Además, hasta la fecha no hay pruebas de que el virus 19 sobreviva en el agua, incluidas las aguas residuales. Recordemos que la enfermedad en sí todavía está en fase de investigación y tenemos que estar pendientes de la evolución o de nuevas mutaciones que el virus pueda estar teniendo a través de programas de radio, televisión o vía internet. Escuchábamos ya una definición mucho más específica de qué es COVID, cuáles son las diferentes formas en las que el COVID se puede crear, la forma en la que puede, cada persona tiene diferente organismo y cada persona puede poder tomar este virus de una manera diferente en diferentes secciones. Escuchábamos que hablaba al respecto del tiempo de vida del virus en diferentes partes, en metal, en madera. Son cosas muy importantes que debemos saber para poder de alguna manera estar pendientes y no descuidarnos, porque muchas veces podemos decir, oh, pero ya hay una vacuna, o a mí ya me dio, o bueno, yo estoy cubierto por muchas situaciones, ¿verdad? Incluso muchas veces podemos poner hasta que Dios nos cuida, que nos protege, María nos da esa protección sobre muchas enfermedades, y puede ser cierto, o sea, ellos están siempre pendientes de cuidarnos, pero también tenemos que poner de nuestra parte para que estas situaciones no lleguen a nuestra vida. Ya conversamos el fin de semana pasado que muchas veces uno puede decirle al otro, mira, yo entiendo lo que está pasando, yo sé, yo lo he vivido también, pero realmente no es así. El único que vive en carne propia cualquiera uno de estos problemas que normalmente se dan cuando nos llega una enfermedad, somos nosotros mismos. Entonces, como templo del Espíritu Santo, también tenemos que tener ese pensamiento, ¿ya? De poder tener el cuidado de nosotros mismos para que este tipo de virus no nos pueda llegar. Si es la voluntad de Dios, nos va a llegar y Él va a tener también ese cuidado de tenernos bien, de que las cosas caminen por el lado correcto, pero también tenemos que poner de nuestro lado para que las cosas caminen. Dice ahí un pasaje en la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, sabemos pues que esto es lo que estamos viviendo y tenemos que colaborar para que esto vaya caminando de la manera correcta. Y escuchábamos diferentes alternativas de cómo poder conllevar y cómo poder tener estos cuidados acerca del coronavirus. Y vamos a estar sábado con sábado teniendo diferentes tipos de temas concerniente a lo que hoy en día estamos viviendo, que es el COVID-19. Y por ahí tenemos también al doctor, pues a ver si tenemos algunas preguntas que poder contestar, y si no, creo que vamos a conversar acerca de el tema de las mascarillas, ya que es muy importante también que ustedes conozcan el tipo de mascarillas y la diferente forma de cómo ponérsela, muchas veces lo más importante, cómo quitársela, pero pues el doctor nos puede explicar un poquito más a fondo con respecto a estos puntos específicos.
donde podemos actuar de manera consciente y responsable acerca de todo lo que estamos viviendo hoy en día con respecto al COVID-19. Vamos a esperar por aquí al doctor, que me parece que tiene un poco de problemas técnicos. Recuerden que estamos en vivo y ustedes pueden dejarnos su comentario, qué les parece el programa, sobre qué les gustaría conversar o que nosotros conversáramos con el doctor y ustedes puedan hacer sus comentarios y poder de alguna manera dar esa respuesta a ese pensamiento, a esa necesidad que ustedes puedan tener y con esto pues poder colaborar de alguna manera para que día con día podamos llevar nuestra salud a un nivel bastante aceptable donde podamos estar felices, por lo menos disfrutar la vida de la mejor manera. Y por aquí quiero dar algunos datos, pues, donde ustedes pueden contactar a nuestro hermano y amigo, el doctor Ulises Mejía, para hacer una cita con él o alguna consulta, ya sea de carácter general o de su especialidad, que es ginecología y obstetricia, para que puedan contactarle. Lo pueden llamar a su número de teléfono en su clínica, es el 22 25 31 56. Y también lo podemos hacer a través de su número de teléfono celular, el 7736-7512. Ahí pues él está pendiente para que poder contestarles y si no también le pueden escribir a ulimejía09@hotmail.es. ulimejía09@hotmail.es para que él pueda estar en contacto con ustedes y poder llevar la salud hasta su hogar. Así es que por aquí tenemos ya a nuestro amigo el doctor Mejía para poder conversar. Tal vez no sé si se nos quedó algo por ahí acerca de las generalidades de COVID y si no, pues tal vez hablar un poco sobre las mascarillas y el uso que deberíamos de darles, que sería el adecuado. Así es que, doctor, le dejamos la palabra. Doctor, creo que estamos teniendo un poco de problemas con su micrófono. No le estamos escuchando. Voy a desconectar. Ahora, Perfecto, hoy lo escuchamos perfecto. ok, les decía de que para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia sobre algunas enfermedades, en esta ocasión sobre el virus que produce el COVID-19 y pues también en otro tipo de enfermedades tal vez no contagiosas, sino que no transmisibles, pero con un origen crónico. Entonces, pues aquí estamos a la orden. ¿Alguna duda que les haya quedado o que quieran que podamos ampliar? Pues con gusto estoy a la disposición. Perfecto, si es que invitamos a nuestros amigos que si quieren dejar por ahí en los comentarios alguna duda, como decía el doctor, que aún se tenga sobre este virus COVID-19, ustedes nos pueden dejar el comentario y con gusto pues nosotros vamos a contestar en la medida de lo posible su pregunta. Así que por ahora creo que todavía no tenemos una pregunta específica, así es que tal vez podemos conversar acerca de las mascarillas, doctor, para poder Sí, tener un poco más de idea sobre eso. claro. Fíjese de que con respecto al uso de la mascarilla, pues la verdad es que es un uso bastante simple, pero conversábamos previamente de que hay detallitos que a veces nos descuidamos y aunque la mascarilla esté
recién sacada de su estuche, la podemos contaminar olvidando algunos detalles y de esa forma pues nosotros mismos contaminarnos, ¿verdad? Lo ideal es que pues la mascarilla, principalmente lo que son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, de cualquier marca, pues sean de un solo uso, no las tendríamos que estar usando recicladamente, ¿verdad? Usualmente dura entre 3 a 4 horas para el uso de la mascarilla quirúrgica y las N95, que son un poquito de una textura un poquito más doble, pues pueden durar hasta 4 o 6 horas, pero si las usamos continuamente, la misma humedad las deteriora y pierde su eficacia. Entonces, después de ese tiempo, lo ideal es descartarla y ya no volverla a usar, ¿verdad? Pero creo que debido a la economía, pues muchas veces la usamos y la reusamos, pero si la usa una vez, por decirle algo, unos 10, 20 minutos para ir a comprar y sigue las medidas sencillas que vamos a mostrar que debemos de tomar y la guarda adecuadamente, pues la puede reutilizar siempre y cuando la mascarilla se conserve sin humedad, porque el problema es que estas mascarillas, su filtro, al estar hablando, al estar transpirando, o sea, estar en contacto con nuestra cara, van penetrando gotitas de saliva o gotitas de secreción nasal que no las vemos, y eso es lo que hace la humedad. Entonces, al adquirir la humedad, ahí es donde la mascarilla también se pierde su efectividad. Igual, si la mascarilla nosotros, por sentir un poquito de un mejor ambiente, no andarla colocada por mucho tiempo, a veces hay gente que le pone alcohol, hay gente que le pone loción para poderla sentir una sensación diferente, pero eso es lo que hace es humedecerla. Entonces, aunque esté nueva la mascarilla, ahí ya le limitamos bastante su efectividad. Entonces, quizás vamos a recordar algunos detallitos que podemos tener como preventivos para que nosotros mismos no nos podamos contaminar, ¿verdad? Entonces, lo primerito que hay que hacer antes de usar la mascarilla es lavarnos las manos, y en su defecto, si no tenemos un lavamanos, pues usar siempre el alcohol, ya sea líquido o en gel. Tenemos que tener el cuidado de que las manos se nos quede completamente secas para evitar el mismo deterioro, ¿verdad? Por la misma humedad. Entonces, la forma correcta, vamos a hacer una demostración en cuanto a la mascarilla quirúrgica primero, ¿verdad? Mencionábamos que lo importante es que esta parte interna no la debemos de manipular, sino que la tenemos que manipular siempre por la parte externa, o sea, la parte que va a quedar expuesta. Lo ideal es que se ponga sobre la cara y hagamos un pequeño ajuste en la nariz, siempre arriba. La tomemos por lo que es las bordas de los sujetadores de nuestras orejas, siempre manipulándola de frente, y cuando ya la tenemos con los sujetadores, la moldamos, ajustamos la banda metálica y de la parte inferior la debemos de alar sin tocar la parte interna. Entonces, lo importante es que nos quede cubriendo o que quede prácticamente ajustada la nariz debajo de nuestros ojos y la parte inferior que nos cubra completamente. La ventaja de la mascarilla quirúrgica es que trae unos dobleces y nos permite poderla alar hacia abajo y que se ajuste de una mejor forma. Esa debería de ser la manera correcta de manipular la mascarilla, pero muchas veces la agarramos, metemos los dedos al interior y ahí prácticamente, si no hemos tenido el cuidado de andar nuestras manos limpias, ahí mismo podemos inocular virus, y como es la parte que va a estar en contacto con nuestra boca y nuestra nariz, sin darnos cuenta, ahí mismo podemos inocular, nos contagiamos, el virus y ahí contaminarnos. Ahora, al retirarla también lo ideal es
que nos lavemos las manos por lo mismo, aunque cualquiera puede decir, pero ¿para qué me la voy a lavar antes si me la voy a quitar y por qué lo puedo hacer después? Pero es por lo mismo, porque si nosotros en el proceso de quitar podemos inclusive tocarnos cerca de nuestra cara. Lo más importante es que las manos no toquen, perdón, o no tengan ningún ni el mínimo contacto con nuestras pestañas, con nuestra nariz y mucho menos con la boca. Es por eso que hay que lavarse las manos antes. Entonces, correcto, la forma correcta es siempre la sostenemos de la parte expuesta, pasamos el dedo sobre nuestra oreja para que no se caiga, la quitamos la otra y la vamos a retirar de esta forma. Creo que me trabo en el lente. Entonces la retiramos de esta forma. La doblamos de la parte externa para que la parte interna que ha estado en contacto con nuestras secreciones no manipulemos con nuestras manos. Entonces la doblamos de esta forma y la descartamos, ¿verdad? Entonces, media vez la descartamos, inmediatamente lo ideal es aplicarnos siempre el alcohol gel o el alcohol líquido o lavarnos, que es lo mejor. Un lavado de manos siempre va a ser mejor que el alcohol, ya en cualquiera de sus formas. Entonces, esa es la forma ideal de que nos deberíamos de manipular nuestra mascarilla. Entonces, esos detallitos que a veces por la misma premura del tiempo lo hacemos ya en automático y muchas veces manipulamos la parte interna y como decíamos anteriormente, ese puede ser el inicio de una infección que nosotros mismos pues prácticamente nos hemos contaminado. Entonces, ese es lo ideal de cómo debemos de manipular la mascarilla quirúrgica. No sé si quiere que demostremos en una KN95 o N95, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que con la N95 o KN95 ya viene prácticamente con el doblez. Entonces la manipulación en teoría debería ser mejor. Entonces con esta lo que hay que tener cuidado es no abrirla por la parte de en medio donde está el doblez, sino que de la parte del sujetador. Siempre la manipulamos de enfrente, la sostenemos y pasamos el sostén a través de nuestras orejas. Cuando ya está puesta, la moldamos y la manipulamos de la parte inferior a que haga un sellado, ¿verdad? Tiene que quedar sellada completamente para que no haya posibilidades de podernos contaminar. La ventaja de la N95 es que tiene un cerrado prácticamente más hermético que la quirúrgica, pero si la sabemos manipular, las dos tienen la misma efectividad. Igual, siempre el uso del alcohol, ¿verdad? Antes, durante y después de que manipulamos nuestra mascarilla. Entonces, lo ideal es que siempre nos retiremos la mascarilla hacia adelante, no hacia abajo, ¿verdad? Porque si no, nosotros mismos nos podemos pasar nuestras propias secreciones, contaminar nuestra ropa y pues ahí también es una fuente de contaminación. Y esos son los detallitos que debemos de cuidar. Es algo bien sencillo, pero que si nos descuidamos o no tenemos precaución y tocamos la parte interna, pues nosotros mismos podemos estarnos contaminando. Qué importante, doctor, los consejos que usted nos da sobre el uso, porque muchas veces, como dice usted, muchas veces cuando ya andamos corriendo, agarramos la mascarilla por donde sea y nos la ponemos y puede ser, bueno, tal vez a la hora de ponernos no sea mucho el problema, más bien a la hora de quitárselo, creo que es el punto más importante que usted nos hacía ver, porque no solamente yo puedo estar en riesgo de no haberme lavado las manos y poder tocar en ese momento la mascarilla, o que mi misma secreción, ¿verdad?, me pueda infectar, o tal vez yo no la doble de la manera correcta también, y a la hora de poderla ir a depositar a algún sitio,
esa pueda generar también un foco de contagio, ¿ya? Entonces, Sí. qué importante es este punto, doctor. No sé si tiene algo más que agregarnos para este tipo de consejos. Sí, la otra cosa es que cuando la descartemos, lo ideal es, por protección también a nuestros familiares, a las personas inclusive que manipulan los desechos, que la desechemos en una bolsa plástica y la amarremos, no dejarlas tiradas en cualquier lugar, mucho menos en la calle, ¿verdad? Porque entonces, sí, nosotros desechamos, pero exponemos a que demás personas se vayan a contaminar. Y mientras haya más contagios, la enfermedad va a persistir. Entonces, actualmente con las nuevas modalidades de las cepas que han mutado, prácticamente, pues, ya casi un año tenemos de estar viviendo con esta Sí. enfermedad y gracias a Dios, pues las mutaciones que han habido tanto con la cepa del Reino Unido como la de Brasil no han demostrado mayor mortalidad que la primera cepa, pero sí son más contagiosas. Entonces, hasta la fecha, pues aquí en el país no hemos tenido ningún caso reportado por esa nueva cepa. Pero definitivamente algo que usted mencionaba y que va a ser prácticamente el tema del próximo fin de semana, lo de la vacunación, a pesar de que ya disponemos y ya hay buena cantidad de personas vacunadas, lo más importante va a ser siempre, aunque ya tengamos las 2 dosis de vacuna, las medidas que han demostrado ser efectivas en la adquisición de la enfermedad, como son, yo creo que ya es parte de todos de todas las medidas que en orden hacemos, el lavado de manos, mascarilla y distanciamiento. Y algo bien importante es evitar lugares que tengan mucha concurrencia de gente, que sean cerrados y que no haya distanciamiento. Entonces, Correcto. las fiestas, el estadio, ¿qué otra? Se me escapa algún otro lugar, mercados, bancos. Esos son lugares cerrados, hay la demanda de las personas que visitan, pues son bastante concurridas y deberíamos de evitar ir a visitarlos, a menos que sea muy necesario, ¿verdad? Es correcto, sí, porque muchas veces hemos encontrado personas que no tienen nada que hacer en situaciones específicas y ahí están, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de caminar en el centro de San Salvador y eso es un caos completo. Parece Y, ya peor que antes. sí, y el tema es que, bueno, al final de cuentas, como dice usted, ¿verdad? Muchas personas tienen la necesidad tal vez de trabajar o de caminar por este tipo de lugares, pero van sin la mascarilla, ya no llevan ningún tipo de protección. Entonces, aparte de que están arriesgando su vida caminando en estos sitios complicados, no se protegen de ninguna manera. Entonces, Sí, yo siempre he dicho pues que en este tipo de situaciones, sí es cierto, Dios puede estar ahí pendiente, nuestra madre también puede estar pendiente, ¿verdad? De nuestra salud y de lo que nos... Pero también hay cosas que nos corresponden directamente a nosotros de cumplir, porque si bien dice el sabio del mal y zapata, o sea, yo no voy a llegar a sitios donde yo me voy a afectar, ¿ya? Porque claro, entonces sí. muchas Entonces veces, no tiene necesidad de visitarlos. claro, ese es el tema, ¿verdad? Y la otra parte importante que usted mencionaba, el tema de los desechos, pues, porque yo he visto en muchos lugares, incluso reportajes en playas, en lugares turísticos, que ahora ya no recogen basura, recogen mascarillas. ¿Ya? Entonces, Mascarilla. es bien importante la responsabilidad y la conciencia que debemos de tener ante este tema, porque también es complicado, porque como usted bien lo decía, yo puedo desechar mi mascarilla, pero si no lo hago de la manera correcta, por ejemplo, la persona que viene a recolectar la basura, o de repente la tiro como que era la cáscara de guineo por la ventana, ¿verdad? Y en ese punto pues sale volando y de repente pues puede llegar a alguien más. No sabemos realmente hasta dónde puede llegar este virus porque es tan complicado y complejo, ¿verdad? Que todavía no hay una Sí. línea definida para hacerlo.
hasta la fecha todavía se sigue estudiando el virus, o sea, Exactamente. pareciera mentira de que con el tiempo que tenemos de convivir ya con el virus, ya está todo dicho sobre esto, pues los Y todavía medicamentos, no. las vacunas, todavía están en fase de investigación, inclusive la fuente que le dio origen el animal, pues solo son teorías o mitos, no se ha demostrado científicamente que Exacto. fue el murciélago como se cree que fue, ¿verdad? En el mercado famoso este de Wuhan. Entonces, definitivamente es una enfermedad nueva y de eso, pues, está todavía en fases de investigación, por qué causa la trombosis, que por qué causa, por qué el sistema que ataca. Entonces, definitivamente, pues, es una enfermedad bastante devastadora y gracias a Dios, pues que solo que en el 80% de los casos, la mayoría van a ser asintomáticos, pero un pequeño porcentaje, pues, va a tener consecuencias y todavía lo vivimos en nuestros días, pues, que cantidad de muertos que hay, pues, no dejan de haber. O sea, definitivamente Así las es. muertes siempre existen, pero es porque creo que hemos bajado un poquito la vigilancia de las medidas, nos hemos descuidado un poquito, no solamente asistiendo a los lugares, sino que la mascarilla la andamos usando de bufanda en Sí, algunas veces, ¿verdad? exacto. Entonces, de nada sirve, pues andar con la mascarilla debajo, es mejor no andarlo porque le va a dar más calor y la va a mojar más rápido. Es correcto. Sí, qué bueno saber de esas recomendaciones médicas ya para poder manejar de la mejor manera el tema de las mascarillas, ya tanto en el uso, en la puesta, en la quitada como tal de la mascarilla de nuestro rostro y el manejo pues posterior, ¿verdad? Cuando ya se deposita, porque así también nosotros responsablemente podemos colaborar para que esta pandemia poco a poco vaya Vaya, disminuyendo. así No es. no se sienta mal si lo ven de alguna manera raro, ¿verdad? Porque yo me ponía a conversar con mi esposa y le decía, antes a uno lo miraban raro cuando uno se ponía la mascarilla porque decía, uy, este tiene gripe, ¿verdad? Ahora cambió todo. Ahora lo miran raro si usted no lleva la mascarilla. Así es. ¿Ya? Así es que tenemos que hacer el esfuerzo. Créanme que esto es algo importante porque juntos, todos, podemos colaborar para que esto también pueda ir disminuyendo y podamos nuevamente volver a nuestra normalidad, aunque creo que no va a ser una normalidad como la que teníamos antes, nunca la vamos a recuperar, pero poco a poco podemos ir volviendo a situaciones en las que sí podemos de alguna manera regresar a esa normalidad que teníamos. Todo depende de Claro. nosotros. Así es que les invitamos a que también sean parte de esta campaña que a nivel mundial se está desarrollando, donde nos obligan de alguna manera, ¿verdad?, a ser responsables con todo nuestro cuidado, porque al final nosotros somos principalmente los que tenemos que cuidarnos. Como bien lo decía yo en un momento desde la transmisión, nosotros al final también somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad de cuidar el templo de Dios, ya, porque si yo no me cuido a mí mismo, yo estoy, yo no estoy cuidando el templo de Dios. Y ahí pues hay muchas situaciones que pueden venir también por ese lado, ¿verdad?, por el lado espiritual. Así es que les invito también para que ustedes puedan hacer el esfuerzo de poner su mascarilla, de tratar de evitar las situaciones que comentaba el doctor, para que nos cuidemos responsablemente. Así es que estamos ya finalizando esta emisión de este día. Agradecemos pues su fiel sintonía y también les queremos dejar ya un poquito de lo que viene para el próximo fin de semana, así es que voy a dejar a nuestro amigo el doctor Mejía para que nos cuente un poquito y pueda pues darnos ya el cierre de este programa. Doctor. Sí, gracias. Para el próximo programa vamos a hablar generalidades, pero más que todo me parece a mí bastante interesante hablar sobre los mitos o creencias que tenemos con respecto a la vacuna de este virus. Es la segunda parte de esta charla, pues, porque prácticamente creo que algunos estamos convencidos, otros no mucho, de que si debemos vacunarnos, que si vamos a tener alguna sensación de molestia, si nos vamos a morir inclusive,
o si podemos transmitir la enfermedad con solo el hecho de aplicarnos la vacuna a nuestros familiares o contactos cercanos. Entonces, creo yo que podemos despejar un poquito de las dudas porque quieras o no va a llegar el momento en que se nos dé la oportunidad y para mí pues es algo que Dios nos ha dado para ponerle un poquito de luz a este túnel de la pandemia, ¿verdad? En cuanto a Exacto. encontrar una pequeña solución a la enfermedad. Entonces, yo pienso de que pues es importante de que estemos conscientes qué vamos a tener si nos la ponemos, qué no vamos a tener si no las ponemos y qué podemos experimentar. Entonces, esperemos que sea de su agrado también la charla y pues cualquier cosa, ya saben, ahí están los contactos para que cuando ustedes lo crean oportuno, pues con gusto estamos para ayudarles. Excelente, doctor. Agradecemos también, bueno, su presencia acá porque es muy importante dar a conocer a nuestros amigos, tanto de nuestra comunidad como de cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando, tal vez no en este momento, sino posterior, y desde ya les dejamos los saludos a usted que nos va a ver posteriormente. Y les dejamos también por ahí ese tema, quizás para ponerle un poquito de salsa para el próximo fin de semana. Puede ser una pregunta: ¿realmente me debo de vacunar? ¿O qué pasará si me vacuno o no me vacuno? Así es que les dejamos por ahí esas interrogantes y les esperamos el próximo fin de semana, donde estaremos conversando nuevamente con nuestro amigo el doctor Mejía para aclarar estas dudas acerca de el COVID-19, que es el tema que por ahora se está manejando. Así que le agradecemos nuevamente a usted que nos sintoniza y les esperamos el próximo fin de semana. Gracias a todos, que pasen muy buenas noches.